Buenas tardes, querido profesor. En esta oportunidad queremos darle a conocer nuestro proyecto final del curso que lleva por título Análisis estadístico de las estrategias de aprendizaje y su influencia en los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UTP Lima, sede Lima Sur del año 2024. Los integrantes somos Curo Temoche Noemí, Poma Rivas Víctor y mi persona Jennifer Pascaro. Bueno, como es de su conocimiento, la educación es una formación que nos encamina a que podamos desarrollarnos en la capacidad intelectual, moral y afectiva. Según esta definición, podemos entender que la educación es muy importante para la formación de cada uno de nosotros, principalmente en la niñez. Eh, Mientras nosotros subimos de nivel de estudio, de educación, ¿no? Se nos va tornando más difícil. Entonces, es ahí donde ingresan las técnicas de estudio para ayudarnos a mejorar los resultados de nuestros aprendizajes. Por eso, este proyecto va realizado respecto a ello. Uno de los antecedentes que hemos podido investigar, mencionaré el del señor Gallardo, del año 2006. Según la investigación que él realizó, su investigación lleva por título Las estrategias de aprendizaje, rendimiento y otras variables relevantes en un estudiante de universidad. Dentro de esto manifiesta que hay una relación de estrategias de aprendizaje y distintas variables en los que el estudiante universitario, tales como el área académica, el curso, rendimiento, por eso realizó un cuestionario con estrategias de aprendizaje donde los estudiantes prefieren estrategias en función al tipo de estudio que realizan. Y conforme van avanzando sus estudios, ellos buscan nuevas estrategias que les sean más eficaces y eficientes para poder lograr un mejor rendimiento académico. Le doy pase a mi compañera Ruth para que continúe. Tenemos los antecedentes según Vicentina Frida Nina Paredes en el año 2022, en su trabajo de tesis para obtener el grado académico de maestra de docencia universitaria titulado Hábitos de estudio y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes de enfermería de una universidad de Cusco del 2022. Descripción del proyecto. El proyecto titulado Estrategia de Estudios en los Alumnos de Ingeniería de la UTP de la sede Lima Sur se centra en la implementación de estrategias o técnicas y habilidades de aprendizaje por varias razones fundamentales. Uno de ellos es que hay muchos de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú que no cuentan con una estrategia de estudio. La ausencia de esta genera que los estudiantes no tengan buenas calificaciones. Tenemos el problema central del proyecto. ¿De qué manera las estrategias de estudio influyen en los estudiantes de ingeniería de la UTP Lima Sur en el año 2024? Objetivos. Objetivo general, analizar cómo las estrategias de aprendizaje influyen en el rendimiento académico de los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UTP Lima Sur durante el año 2024. Objetivo específico. Uno de ellos es evaluar el nivel de eficiencia de las estrategias de aprendizaje implementadas por los alumnos de la UTP. Determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje empleadas por los estudiantes de la UTP. Tenemos los conceptos estadísticos. Nuestra población está conformada por los alumnos de la Universidad UTP. Nuestra muestra es de los 80 alumnos encuestados y nuestra unidad de análisis sería un alumno. Tenemos el gráfico de las variables y tipos de variables que están clasificadas en cualitativa y cuantitativa. También tenemos los gráficos y tablas estadísticas por variable. Observamos la tabla del género. El número de estudiantes masculinos es 63 y el número de estudiantes femeninos es 17. La frecuencia relativa de estudiantes masculinos es de 0.78 y la frecuencia relativa de estudiantes femeninos es de 0.21.
El 78.8% de los estudiantes son masculinos y el 21.3% de los estudiantes son femeninos. Esta tabla proporciona una visión clara y precisa de la distribución de género entre los estudiantes encuestados. Medidas estadísticas de la variable género. Moda, masculino es la categoría con mayor frecuencia, mediana, no aplica variable categoría nominal. Tenemos cálculo de probabilidades. Probabilidad de que un estudiante sea masculino, dividimos 63 estudiantes con la cantidad de 80 alumnos que fueron los encuestados, que nos da el resultado de 0.78. Probabilidad de que un estudiante sea femenino, 17 estudiantes dividido en los 80 alumnos encuestados, que nos da 0.21. Prueba de hipótesis para determinar si la proporción de estudiantes masculinos y femeninos en la UTP Lima Sur difiere significativamente de una proporción esperada. Intervalo de confianza. Para estimar el intervalo de proporciones de género con un nivel del 95% de confianza. Asimismo, hicimos los mismos cálculos para la tabla de edad, la tabla de resultados del muestreo sobre el estudiar con música, cantidad de días que estudia con anticipación para un examen, y así sucesivamente con las demás tablas mostradas. Tenemos a continuación la medida de tendencia central y dispersión. Como podemos observar, hemos hecho los cálculos de la media. Usando la fórmula nos da el 25.98, la mediana nos da como resultado 25.39, la moda nos da 21.23, la varianza usando su fórmula tenemos el resultado de 41.15, la desviación estándar tenemos 6.41, el coeficiente de varianza tenemos 24.67%. Según los cálculos, podemos observar que el 33.75% de los estudiantes tiene de 16 a 22 años y que el 57.5% tiene 23 a 34 años, mientras que el resto tiene 35 a 46 años, lo cual representa un 8.75%. Además, la moda muestra que la edad que más se repite en nuestra muestra es de 21 años. Los mismos cálculos hemos hecho para el gráfico de ciclo, para el gráfico de horas dedicadas al estudio, días de anticipación para un examen y las demás gráficas. Continuando esta exposición, vamos a plantear algunos problemas del tema distribución muestral. Tenemos que, el primer tema, el primer ejercicio, siguiente por favor, el problema 2, que es el que hemos escogido para poder brindárselo, es: en la Universidad Tecnológica del Perú se realizó una investigación acerca de la edad promedio de los estudiantes y se llegó a la conclusión de que la media es de 27 años y la desviación estándar es de 7, como ya bien se ha resuelto, líneas arriba, explicado por mi compañera. Si se tiene una muestra de 80 estudiantes y su desviación estándar es de 6, ¿cuál es la probabilidad de que la media de esta muestra sea entre 25 y 29 años? Bueno, le vamos a dar solución. Sacamos todos los datos del problema. Tenemos media población, desviación estándar, muestra, promedio. Entonces, estandarizando y reemplazando los datos, bien sabemos ya, reemplazar los datos obtenidos del problema nos va a dar un resultado que lo vamos a buscar dentro de nuestras tablas de distribución normal. Entonces, hallando la intersección de ese resultado proporcionado, vamos a sacar que el principal resultado es el 0.9318.9, 18.9, menos el resultado del número innegativo que nos salió. Entonces también buscamos en la tabla, pero en negativo, los dos primeros datos, que viene a ser
0.06811. Entonces, restando estos dos resultados, tenemos por último un resultado de 0.8637. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la probabilidad de que las edades de los estudiantes estén entre 26 y 28 años es de el 86.37%. Redondeándolo, podríamos decir que es un 86%, que es casi toda la mayoría de la población que tienen esa edad. Siguiente, vamos a hablar sobre el intervalo de confianza. Hemos tomado como sujeto el nombre del profesor para poder hacer este ejemplo. El profesor Henry desea saber cuántos métodos de estudios utilizan los estudiantes de la carrera de ingeniería de la UTP. Se realizó una encuesta a 80 estudiantes de la carrera mencionada y se obtiene un promedio de 2.3 métodos con una varianza de 2.1. Se pide calcular el intervalo del 98% de confianza para la media poblacional de todos los estudiantes de ingeniería que utilizan métodos de estudio. Entonces, resolviendo, nuevamente sacamos los datos. Tenemos acá nuestro cuadro de nivel de confianza. Sabemos, y en el ejercicio nos brindan, que nuestro nivel de confianza tiene que estar en el 98%. Por lo tanto, vamos a obtener 2.33. Entonces, determinando la significancia, buscamos en la tabla 1 y restamos un 1 menos, que ya se sabe, nos da un resultado de 0.99 que como tal nos brinda que está dentro del 2.33. Entonces, el nivel de confianza que nos resulta nos piden 0.98. Nuestra confianza vendría a ser a 0.02. Utilizando la fórmula del intervalo de confianza, vamos a plasmar los datos obtenidos, ¿no? Y vamos a tener que nuestros intervalos están entre 1.9 y menor o igual a 2.67. ¿Qué nos quiere decir estos intervalos? Estos intervalos nos indican que con un nivel de confianza del 98% en el número de métodos de estudios que poseen estos estudiantes de la carrera de ingeniería, se encuentran entre 1 a 2 métodos, o sea, realizan o poseen están adecuados a estos 2 métodos, solamente 2 métodos de los tantos que podemos observar. Siguiente. Pruebas no paramétricas. Las pruebas no paramétricas de rachas. Si tenemos en el ciclo, planteamos este ejemplo, si tenemos en el ciclo cursando 15 alumnos de la universidad, tomamos 15 alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú, de la sede sur, determine si los datos proceden de una muestra aleatoria usando el nivel de significancia del 5%, que es igual a 0.05, y considerando una media de 5. Entonces, paso 1, primero, hipótesis nula. Y segundo, hipótesis de alternativa. La primera, la muestra es aleatoria, y la segunda, la muestra no es aleatoria. Hacemos nuestro cuadro, ¿no? Tenemos el paso 3, que la mediana es 5, ya bien lo mencionaba en el modelo, en líneas arriba. El paso 4, el total de número de rachas viene a ser 11. Y se dividen en 5 números de datos que nos dan negativo y 6 números de datos que nos dan positivo. Como paso 5, ¿no? Vamos a mostrar ahí nuestro cálculo de la media población, que nos da un resultado de 6.45. Y también vamos a mostrar el cálculo de la desviación estándar, ¿no? Que nos da 1.55. Representando en el estadístico, nos vamos a obtener 2.91. Y nuestros intervalos van a ser de menos 1.960 a menor o igual que 2.9 y menor o igual que 1.96. Esto, con un nivel de significancia del 0.05, se rechaza la hipótesis nula, la primera hipótesis planteada. ¿Por qué? Porque los datos no son aleatorios. Siguiente.
Ahora, para nuestro, para, vamos a dar un ejemplo sobre las pruebas no paramétricas de signos. Se representan en las edades, se representan las edades de 15 alumnos. Nuevamente vamos a tomar como muestra 15 alumnos de la carrera de ingeniería que fueron elegidos al azar. Se afirma que que la mediana poblacional de las edades es mayor a 25. Vamos a probar que dicha afirmación sea cierta a nivel de significancia del 5%. Vamos a ver. Entonces, se presenta el cuadro mostrado ahí en las diapositivas, ¿no? Alumnos, 5, luego otros 5 más, luego otros 5 más, son en total 15, lo que nos pide el problema, ¿no? Las edades y el signo de las diferencias. Ahora, como paso 1, hipótesis. Una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Lo planteamos. Nivel de significancia, ¿qué me pide? El 5%, que viene a ser 0.05, para poder hallar mejor. Tenemos nuestra tabla de nuestras edades y signos. En total, hemos tenido 7 signos positivos y 8 negativos. Continuamos. Paso número 4, regla de decisión. Teniendo una muestra de 15, porque hemos tomado solo 15, ¿no? Como positivo, sabemos que como positivo es 7 es menor a n sobre 12, que es mi muestra sobre 12. Reemplazando eso, tenemos un total de 7.5, o sea, 15 sobre 2. Entonces aplicamos a la fórmula y reemplazamos. Reemplazando esto nos va a dar un resultado, ustedes saben, multiplicando, sumando, que no es cosa del otro mundo, vamos a realizarlo. Entonces, para resumirlo, nos va a dar un resultado de 0.5, que viene a ser, que nos dice, ¿no? Para tomar una decisión. Por lo tanto, con este resultado no se rechaza la primera hipótesis, o sea, la hipótesis nula, que hay, que la mediana poblacional es menor o igual que 25. Esa no se va a rechazar. Entonces, con un nivel de significancia, para concluir, con un nivel de significancia del 0.05% o del 5% o 0.05, se puede concluir que la mediana de las edades de los alumnos de ingeniería es menor a 25 años. Le doy pase a mi compañero para que pueda continuar explicando el tema. Buenas. Voy a explicar lo que es la prueba de bondad de ajuste. Bueno, para analizar los días de anticipación para un examen en los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, tomamos una muestra aleatoria de los 80 alumnos y se observó que los días de anticipación para un examen obtuvieron los siguientes datos. Bueno, sale que un resultado de 2, 4, 6 y 8. En las frecuencias observadas tenemos un total de 80. Y luego ponemos la siguiente pregunta. ¿Muestra estos datos suficientes evidencias para decir que provienen de una distribución de Poisson, cuyo parámetro es 3,48? Usando un nivel de significancia del 5%, planteamos la hipótesis. Que la hipótesis nula, que el número de días de anticipación para un examen sigue en una distribución de Poisson, y la hipótesis alternativa, el número de días de anticipación para un examen no sigue una distribución de Poisson, bueno, tenemos que seguir utilizando el nivel de significancia de 0.05. En lo estadístico, planteamos el siguiente cuadro, ¿no? Que es el día de anticipación para un examen. Después, planteamos la fórmula de distribución de chi al cuadrado, que nos está dando en total 63.41. Luego pasamos a lo que es la región crítica, que nos está dando un valor de 7.815. Y en la decisión se rechaza la hipótesis nula,
podemos tener en conclusión que con un nivel de significancia del 5% se puede concluir que el número de días de anticipación para un examen no sigue una distribución de Poisson. Siguiente. Bueno, para la prueba de independencia se ha realizado una encuesta a 80 estudiantes de la carrera de ingeniería, lo cual abarca entre hombres y mujeres para determinar en qué técnicas de estudio lo utilizan. Según el cuadro mostrado que logramos ver, existe una relación entre el sexo y las técnicas de estudio, que se utilizará como alfa el 5%. Bueno, podemos ver que en masculino hay 63 y en femenino hay 17, haciendo un total de 80. Luego nos planteamos la hipótesis. La hipótesis nula: no existe ninguna relación entre el sexo y las técnicas de estudio entre los estudiantes de la carrera de ingeniería del turno noche. Y de la hipótesis alternativa: existe una relación entre el sexo y las técnicas de estudio de los estudiantes de la carrera de ingeniería, pero del turno noche. Pasando a un nivel de significancia del 0.5, pasamos al planteamiento 3. Pasamos al planteamiento de distribución de chi al cuadrado, planteando que la frecuencia esperado es igual a E, que el total de fila es igual al total de la columna sobre la gran total. Planteamos el problema de distribución de chi al cuadrado, que nos está dando un resultado de 1.413. Luego hallamos lo que es el grado de libertad, que nos está dando un resultado de 9.488. Lo cual estamos buscando que en la tabla del chi al cuadrado con un alfa del 5% nos esté dando 1.47. Lo cual la decisión se acepta la hipótesis nula. En conclusión, con un nivel de significancia del 5%, se puede concluir que no existe relación entre el sexo y las técnicas de estudio de los estudiantes de la carrera de ingeniería, bueno, del turno noche. Bueno, y en el segundo caso, se ha realizado que al saber que el género de estudiantes toma mayor precaución para sus exámenes en relación a cuántos días estudian para un examen, se tomó una muestra de 80 estudiantes de la Universidad de UTP. Del turno noche se realizó un rango de horas de los estudios antes de un examen según la tabla. Y se plantea la siguiente pregunta: ¿existe una relación entre los días de anticipación para un examen y el género de estudiantes? Usamos alfa el 5%, lo cual seguimos planteando que son 80 en total. Planteamos la siguiente hipótesis. La hipótesis nula refiere a que no existe ninguna relación entre el sexo y los días de anticipación para un examen en los días de estudiantes de la UTP en turno noche. Y en la hipótesis alternativa, existe una relación entre el sexo y los días de anticipación para un examen de los estudiantes de la Universidad de la UTP del turno noche. Seguimos con el nivel de significancia de 0.05. Luego planteamos la fórmula de distribución de chi al cuadrado. Apreciamos la tabla. Luego formulamos el problema con los datos obtenidos. Se nos saldría 24.42. Luego hallamos lo que es el grado de la libertad entre las filas y las columnas, lo cual nos está dando 3. Buscando en la tabla del chi al cuadrado alfa de 0, el 5%, nos estaría dando un resultado del 24.42. En conclusión, con un nivel de significancia del 5%, se ha rechazado que la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, si existe una relación entre el sexo, los días de anticipación para un examen con los estudiantes del turno noche. Siguiente. Siguiente. Bueno, en el capítulo 4, que es la regresión lineal múltiple, nos planteamos cómo podemos observar en los datos que aplicaremos que la regresión lineal múltiple con el objetivo de predecir
la nota de los estudiantes de la UTP Lima Sur. En base a esta anticipación, hemos planteado que los días de anticipación de estudio planteamos como X1 y las horas de estudio lo planteamos como X2. Eso es lo que podemos plasmar en la tabla, lo cual ahí estamos nombrando que Y como notas, X1 como el día de anticipación de estudio, X2 como horas de estudio. Luego planteamos el tema de las fórmulas, que con estos datos podemos representar la matriz, lo cual al representar y con la calculadora obtenemos que beta 0 es igual a 9,513, que beta 1 es igual a 1,665 y que beta 2 es igual a 0,130. Por lo tanto, en la interpretación vemos que beta 0, que la nota que los estudiantes de ingeniería de la UTP Lima Sur obtendrán los días de anticipación y las horas de estudio toman el valor de 0, que es 9,513. Y beta 1, por lo tanto, el incremento de los días de anticipación de estudio aumentarán en 1,665 en las notas manteniendo la constante de las horas de estudio dedicadas. Y beta 2, por lo tanto, el incremento de las horas de estudio aumentará a un 0,130 la nota manteniendo constante los días de anticipación de estudio. Siguiente. En conclusión, la encuesta nos revela una gran mayoría que los estudiantes universitarios utilizan estrategias como elaboración de resúmenes, subrayados, pomodoro, etc. Los resultados nos sugieren que los estudiantes emplean estrategias de estudio conscientes que tienen que ver con el rendimiento académico, más alto con comparación como aquellos que no se utilizaban de manera sistemática. También se observó que una gran variedad de estrategias preferidas por los estudiantes, como algunas estrategias como resumen mostrando una mayor efectividad de retención de información, ya que por las preparaciones para los exámenes. Y deducimos que hay un factor como el tipo de materia, cargo de trabajo, modalidad de enseñanza, que puede influir con la elección de estrategias de estudio por parte de los estudiantes. Lo cual llegamos a una recomendación como equipo, que las intervenciones educativas con el apoyo de la universidad para fomentar el uso efectivo de las estrategias de estudio, así como proporcionar recursos y apoyos adecuados para maximizar su impacto en el aprendizaje del estudiante. Eso sería todo. Muchas gracias.